Gracias por estar aquí. Muchas gracias. A ver, vamos desde el principio, porque no necesariamente nuestro público está tan atento al detalle, pero la denuncia constitucional que usted enfrenta tiene que ver con una omisión de denuncia. Cuando usted era fiscal de la Nación, usted decide abrirle una investigación al expresidente Castillo e inmediatamente después dice, la postergamos para el 2026, me parece, porque invoca el artículo 117 de la Constitución, que dice que no se puede investigar o acusar a un presidente. A ver, Ahí hay un error, ¿no? Y me explico, y qué bueno que se me dé este espacio. Efectivamente, se me está queriendo destituir porque dicen que habría yo cometido una infracción constitucional al artículo 159 de la Constitución en su inciso 4. ¿Qué dice este artículo muy pequeñito? Dice, es deber del Ministerio Público conducir la investigación desde un inicio. Es todo lo que dice, ¿no? Desde un inicio. O sea, no hay un mandato concreto, está en abstracto. Y dicen también de que yo me habría demorado, habría habido demora, ¿no?, en abrir la investigación. Y ahí es el primer error. Fíjense ustedes, recordarán que estos hechos sobre las irregularidades que hablaban del expresidente Castillo salen la primera semana de noviembre. ¿Se acuerdan? La semana de noviembre de 2021. Del 2021. Del 7, del 8. Cuando sale Karelin López. Así es. Pero frente a una denuncia periodística, ningún fiscal serio inmediatamente el día siguiente va a presentar una denuncia va a abrir una investigación contra un presidente en funciones. Lo corrobora en todo. Hay que corroborarlo. Entonces, ¿cuál es la táctica? Hay que establecer una estrategia. Y la estrategia fue, en este caso, el día 10 de noviembre, por favor, tomen nota, el 10 de noviembre. 10 de noviembre del 2021. Se abre una carpeta fiscal contra altas autoridades y personas del entorno del expresidente Castillo, ¿no? ¿Quiénes eran? El ministro Ayala, el de Defensa, y su secretario Bruno Pacheco. Abro la primera carpeta que abro era por los ascensos irregulares. 10 de noviembre. En el interín voy avanzando y abro otras 2 carpetas más que las acumulo en una sola. Las que tienen que ver con los contratos de Puente Tarata y Biodiesel. Ya, estas investigaciones. Y comienzo, es más, justo en esas investigaciones, el 28 de diciembre, llamo a declarar al expresidente Castillo, lo llamo a declarar como testigo. Ustedes dirán por qué. Porque acuérdense que como investigado nunca declaró, era su derecho. Pero como testigo... Noviembre del 2021, hay que situar bien el momento. Y en diciembre, el 28 de diciembre del 2021, lo llamo a declarar como testigo. Él como testigo no podía negarse. Como investigado sí, porque la ley así lo prevé. Eso. Yo recibo documentos del subsistema anticorrupción el día 3 de diciembre, el 15 de diciembre y hasta el 30 de diciembre estoy recibiendo documentos, hago todo un acopio. Y en menos de 2 meses, porque he abierto la investigación con estos altos funcionarios y el entorno principal, el 10, el 4 de enero decido abrir investigación contra el expresidente Castillo. Ahora, lo que no dicen es que soy la única fiscal de la Nación que ha abierto 2 investigaciones contra 2 presidentes en funciones. Eso lo recuerdo muy bien. Solamente permítame agregarle a esa narrativa una pregunta. ¿En qué momento usted decide suspender la investigación hasta que culmine el periodo de Castillo? Cuando se dice suspender, no es que se suspendía la investigación, por Dios santo, la investigación seguía, porque uno no investiga a la persona, investiga hechos que involucran a personas. Suspende la investigación. Contra él, la investigación sigue, nunca se suspendió. Contra él, ¿qué significa suspender? En virtud de la figura presidencial del artículo 117, lo que significa un buen romance es no te voy a llamar a declarar, no voy a ordenar tu detención, no puedo ordenar pedir un impedimento de salida. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque el 117 lo prohíbe. Tampoco lo pudo hacer la doctora Patricia. O sea, no podían pedir impedimento de salida, no podían ordenar su detención. Pero Pablo Sánchez sí lo pudo hacer. No, él lo que hizo fue, él dijo, se abre una preliminar. Ojo. Ojo, el fiscal Pablo Sánchez, lo recuerda muy bien, el 29 de mayo del 2022, cuando ya los hechos iban sumándose, dice que el señor Pedro Castillo Terrones pasaba a la condición de investigado y precisamente
tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117 de la Constitución. Pero yo ya lo tenía investigado. ¿Cómo es que pasaba si ya estaba investigado? Yo ya lo había investigado. Yo ya había abierto una carpeta de investigación. Pero suspendió la investigación. Pero entiéndame que la suspensión no se suspendía la investigación de los dolosos, se suspendía con respecto a él, no podía. El 117 es un artículo que el mismo doctor Pablo Sánchez, recuerde usted, en el caso de Ollantumala, archiva liminarmente. Todos los fiscales, y eso es bueno que el público lo sepa, ¿cuántos años tenemos de vida institucional? 42, el Ministerio Público. Ministerio Público de 1980. Sí, 42 años. Así es. 39 años, durante 39 años la posición jurídica de todos los fiscales de la nación, señor, ha sido archivar liminarmente cualquier denuncia contra un presidente en funciones. Eso cambió. Escúcheme. ¿Qué significa archivar liminarmente? No se hace ningún tipo de investigación, sino en base a lo que hay, narro los hechos que han sido denunciados y digo, estando aquí el 117 de la Constitución prohíbe, nunca se denunciaba. Yo cambio ese criterio, abro la investigación. ¿Para qué? Para evitar impunidad. Porque, ¿qué pasaba antes? Como no se le archivaba, ya no se le investigaba a él en ese momento al presidente ni después. Yo cambio, o sea, yo doy un paso más. Yo celebro lo que hizo el doctor Pablo y lo que ha hecho la doctora Patricia, pero por favor entiendan que yo abrí el camino. Acabo de conversar, el doctor Aníbal Quiroga ha estado acá hace un rato declarando, y él coincide conmigo. Yo abrí el camino y me ha dicho, lo puede decir, doctora, porque el derecho es progresivo, señores. Ahora, ¿por qué yo decido abrir la investigación? No con Castillo, lo hice con el presidente Vizcarra. Abre la investigación, para que quede claro. Abre la investigación, pero suspende a Castillo, lo saca, lo extrae. No lo saco. Entonces, lo que significaba esa palabra es no tengo que tener respeto al artículo 117. Es un mandato constitucional. Por eso es que usted recordará que ha habido propuestas en el Congreso para agregarle supuestos, porque el único supuesto que preveía el 117 era traición a la patria y otros 3 supuestos más que son casos administrativos. ¿Qué le parece si leemos el artículo 117 para que el público, por favor, todos son abogados, incluido yo? El presidente solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, impedir elecciones, temas administrativos, disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el 134, impedir su reunión o funcionamiento, o los del jurado de elecciones y otros organismos del sistema electoral. Por eso, en ninguna parte fiscal, por eso, señor, respeto, dice la palabra investigar. Es que ustedes tienen que entender que el término acusar en ese artículo 117 no está en función al Código Procesal Penal, está en función al artículo 99-100, a la acusación constitucional. ¿Y por qué el doctor Pablo Sánchez sí da el paso y usted no lo pudo dar? Porque el doctor Pablo Sánchez ya anteriormente había archivado liminarmente y aquí da un paso más porque yo abro la investigación. Entiendan de que son posiciones jurídicas. Lo acaba de decir la Corte Suprema en diciembre ha sacado una y dice, ¿no? Antes la posición era archivar liminalmente, esto va progresando. O sea, ¿por qué? Yo pregunto, ¿por qué a los anteriores fiscales que archivaban liminalmente nadie le abrió denuncia? ¿Por qué a mí sí? Cuando yo abrí un camino. ¿Por qué cree que a usted sí? Bueno, yo creo que acá hay un tema político, ¿no? Hay un tema político. Bueno, hay un tema. Soy la única fiscal que durante su gestión ha abierto 43 denuncias constitucionales contra altos funcionarios. ¿Quiénes, por ejemplo? El de Alarcón. 3 denuncias y que, dicho sea de paso, todas han sido archivadas. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Cuáles, por ejemplo? 3 denuncias, señor. No, por eso. ¿Denuncias sobre qué materia? Temas que tenían que ver con pericias que habían sostenido, pericias de la Contraloría General. Claramente el file Alarcón, lo conocemos muy bien. En este momento le digo, fueron 3. Si usted me dice los nombres exactos, tendría que digamos, eran 3 denuncias de corrupción. De corrupción. Correcto. Se archivaron. Se archivaron. Las denuncias contra el expresidente Merino por el caso de Inti. Inti Brian. También. La comisión encargada en el Congreso lo archivó. ¿Lo archivó? 2. La denuncia contra el señor Jorge del Castillo. ¿Sobre qué caso? Un tema también que tenía que ver con unos pagos que había hecho a una trabajadora, ¿no? 3. Un tema con el señor Becerril, ¿no? Vaya. Un tema que salió en todos los periódicos. 4. El tema de la señora Luciana León en el tema de organización criminal también se archivó. ¿No? Entonces, 5, digamos, por poner ese ejemplo. Pero son 43 que si usted gusta le mando son, la digamos, no, son o pintan una óptica, ¿no? Entonces usted dice que a partir de esas 43 denuncias, ejemplo 5, ¿hay un direccionamiento político?
¿De parte de Yo creo quién? que hay un linchamiento político, ¿no? ¿Quiénes- Un sector están? al que no le gusta mi actuación o no le gustó mi ¿Qué actuación. sector? Señor, es público y notorio las denuncias que he presentado, ¿no? Ajá. Usted ha visto algunos periodicazos que yo recibo. La narrativa que se creó contra mí, ¿cuál fue? Cuando tú no tienes actos de corrupción, hay que desacreditarte, ¿no? Tu honra tiene que... ¿La ¿Cuál? derecha? ¿La centroderecha? ¿La ultraderecha? Miren qué periódicos son los que más me atacan, ¿no? Ya. Pero volviendo a la materia, ¿no cree que, volviendo al momento en el que usted estaba abriendo la veta, que nadie había abierto, Fue un hito. debió, de acuerdo, pero debió seguir, debió pasar a Castillo como ¿Sabe por qué no investigador? se hizo? Porque yo ya tenía una posición sentada en el tema de Vizcarra. En octubre del 2020 yo abro este hito por primera vez y ahí siento ciertos estándares que solamente se podía abrir investigación bajo ciertos supuestos. Y ahí establezco que por la prerrogativa del 117 de la Constitución tenía que suspenderse con respecto a él, o sea, no dar medidas limitativas de derecho, vale decir, no puedo ordenar una detención, no podía yo hacerle ninguna diligencia que de alguna manera limitara su derecho. No se ¿Hasta dónde podía. llegó con Vizcarra? Hasta la denuncia constitucional, porque él fue vacado un 9 de noviembre y el 11 de noviembre inicio, y yo presentó la denuncia constitucional. ¿Cuándo abrió la investigación a Vizcarra? En el 2020. ¿En qué mes recuerda? No recuerdo si fue en agosto, pero lo cierto es que en el 9 de noviembre él es vacado y a los 2 días dejo sin efecto la suspensión, sigo la investigación y en mayo del 2021, si la memoria no me falla, presento la denuncia constitucional contra un presidente en funciones, contra Martín Vizcarra, por delito de tráfico de influencias Dicen agravadas. aquí, por lo menos está entre mis apuntes, corríjame si me equivoco, A ver. es que parece que también con Vizcarra hizo lo mismo, es decir, Claro. abre la investigación, retrocede No retrocedo. y cuando lo vacan, ahí entra. Claro, no retrocedo porque la investigación sigue. O sea, invoca el respecto- 117. porque es un mandato constitucional. Pero se da cuenta que ahora ha cambiado el 117. Por supuesto que no, todavía no ha cambiado, todavía sigue interpretación. la interpretación y está Hay una bien, el nueva derecho se interpretación. interpreta. A eso me refiero, que Claro. quizá hubiese sido usted la que lidere la Perfecto. modificación Por eso no- jurídica, la nueva pero lectura abrí el jurídica del camino, 117. pero abrí el Pero camino. un poco minué también, ¿no? Un pasito No, para adelante no, y un pasito disculpe, para no, atrás. porque yo ya había con Vizcarra, con la denuncia contra Vizcarra, ya había sentado un Le precedente y salvó la tenía que... vacancia. ¿Cómo que? No, Digo, la pero- vacancia fue como un momento en Cuando el yo que presento ya la denuncia, no era presidente. ¿cómo que no? Yo presento la denuncia, Ajá. inicio investigación contra Claro. él. Cuando era presidente inicio la investigación. Y la investigación, se abre la carpeta de la investigación, sí, que sí. nunca nadie había hecho. Claro. Y ya también contra el presidente Vizcarra ¿Como testigo o como investigado? como investigado. A Vizcarra. Claro, Ya. cuando él era presidente. ¿Y qué hace cuando tiene que citar a Vizcarra? ¿Lo cita? No me acuerdo si sí, sí, creo que sí fue citado. ¿Cuántas veces? ¿Una? ¿Dos? No recuerdo, fíjese Ya. usted. Creo que lo importante es No, que yo se tampoco lo inició, recuerdo, por eso le pero son preguntaba. del año 2020, no es la única investigación que he tenido. Estábamos en pandemia. Sí, estábamos en pandemia, que también eso es otro tema, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quiero es que se resalte también que hice algo que nadie había hecho. Nadie había investigado cree que y se lo había evitado. hizo Mire usted solamente este bien? detalle. Mire usted este detalle. Diga. Yo creo que el precedente fue positivo, porque se evitó, por ejemplo, que pasara lo que ha pasado con Toledo, que han tenido que extraditarlo para traerlo, con el precedente que yo senté en el 2020, se inició la investigación. Es más, las denuncias que ha presentado la doctora Patricia Benavides en diciembre del 2022 tienen origen en las carpetas que yo inicié. Tarata, Diesel y los ascensos irregulares. Así que no me digan que no investigué. Para entender bien la figura jurídica y que quede claro, yo lo puedo decir en términos más banales, más comunes, me va a disculpar, no soy abogado, pero cuando yo digo saca a Castillo, extrae a Castillo, no investiga a Castillo por el 117, jurídicamente, ¿cómo se dice eso? Entiendan que
¿Qué palabra? Era la primera vez que se estaba haciendo eso y tenía La yo segunda, que... bueno, Vizcarra primero y ahora Castillo. Pero hice lo mismo que hice con el tema de Correcto. Vizcarra. Tenía que respetar el 117 de la Constitución o los artículos de la Constitución. Interpretarlo. No, el Usted artículo... lo estaba interpretando. No, todos los juristas, por favor, Javier Vallerriesta, Chirino, Aníbal Quiroga, todos decían que no se Usted podía. tuvo que recurrir a esa materia. Por supuesto. Tener Así es. Nadie había abierto investigación. Ya usted había dado un paso. Di el primer paso. ¿Para qué? Para evitar qué? Impunidad. ¿Cómo se llama eso? ¿Sacó? No saqué, solamente eso a él no lo podía llamar a declarar, no podía ordenar Pero, su impedimento. 117 dice acusar. Señor, pero le acabo de decir, por favor, el término acusar en la Constitución no está en términos del Código Procesal Penal. ¿Qué dice el Código Procesal Penal? Que habla de la acusación, de la investigación preliminar. No está en esos, Ya, está en términos del 101. Está bien, pues, pero le estoy explicando, justo, que de repente... Después, a eso voy, que después, ya con Pablo Sánchez, él hace una interpretación del 117. Él da un paso más. Él da un paso más. A eso voy. Que, disculpe, ¿usted vio el siguiente paso? ¿No se atrevió a darlo? No podía, porque ya había hecho una interpretación. Es que él le dejé un camino hecho, señor. Ya. ¿No? En todo caso, en el derecho ahí se interpreta, se va avanzando. Porque podía yo también... Es normal tener también cierta preocupación, cierto temor. ¿Temor de qué? De no dar el siguiente paso. No fue por temor, disculpe, no fue por temor. Sino, ¿qué pasó? Simple y llanamente, yo no tenía ningún precedente anterior, estaba dando un primer paso grande. Eso es verdad. Ya, entonces... Bueno, tenía Vizcarra. Y además estaba investigando el hecho. O sea, nunca se suspendió la investigación. Entiendan, no investigas a una persona, investigas todo un hecho. Se daba cuenta que los testigos apuntaban ya en ese momento a Castillo, ¿no? Por supuesto, yo he hecho investigaciones, por qué cree que abro la carpeta fiscal contra él? Porque había indicios. Se abre la carpeta. Usted no, creo que en ese momento Sánchez estaba en la Junta de Fiscales. Siempre ha estado. ¿Y no le consultó usted? No, los casos se mantienen en reserva. No, pero una cosa... El doctor, y le voy a decir, cuando consultamos, le voy a decir algo, y creo que el doctor Pablo no me va a dejar mentir. En un principio él era de la misma opinión. No le creo. Pero si él había archivado liminarmente el caso de Ollantumala. ¿O no se acuerda usted? Porque usted tiene que haber leído. Lo recuerdo. Él archivó, o sea, porque esa era su posición. Y después, cuando yo abro un camino, él da... Y yo celebro, qué bueno. Y cuando él abre este camino, que le estoy diciendo que fue en mayo del 22... Yo ya había dejado el cargo. Cuando él me sucede en el cargo. ¿Se sorprende cuando ve eso o le consulta antes? Le dice, Zoraida, voy a hacer esto. No, él no me tiene por qué consultar. Nosotros cuando sacamos nuestros... No tienen un vínculo con respecto más allá de lo laboral. Con respecto a los casos, nosotros... Nunca el doctor ha pedido... ¿Se sorprendió cuando vio esto? No tengo por qué criticar a mis colegas. Él dio un paso más. Es una crítica, pero digamos, fue como, quizás lo pude haber hecho yo, no sé. No, disculpe. O sea, yo di el paso más importante. Yo abrí el camino, ¿no? Porque durante 39 años nadie daba ese paso, ¿no? Yo impedí que se cometiera impunidad, que ese caso nunca más se volviera a ver, que era lo que pasaba antes. Por eso a mí me sorprende que a los anteriores fiscales no les hayan... La doctora Gladys Yaiz, que es la que impulsa este caso contra mí, ella archivó 2 casos liminarmente contra el expresidente Alan García. ¿Cuáles fueron esos casos? Dos denuncias que hubo contra el presidente Alan García. No recuerdo cuáles. Si usted me dice en este momento, si quiere le mando la nota, porque no los tengo en la cabeza todos, pero fueron 2 casos. Puedo buscar. Fueron 2 casos que archivó, como también el doctor José Antonio Peláez archivó 2 casos contra el doctor Alan García, el doctor Pablo contra Ollantumala, porque era la posición jurídica de ese entonces. Nadie se atrevía a denunciar. Los presidentes eran intocables. Así es. Con la posición que yo tomo, ya, ¿cuál es el precedente? De aquí en adelante, ningún presidente que cometa acto de corrupción se va a salvar de una investigación. Pero sí creo, doctor Ábalos, con todo respeto, que a la luz de los hechos posteriores, sí usted debe haber pensado, sí, pues el 117 tenía otra interpretación. No, disculpe, el 117 hasta ahora tiene todavía ¿Usted todavía tiene la interpretación de diciembre del 21?
Yo celebro lo que hayan hecho ellos, pero creo que lo que hice en el momento no estuvo mal, señores. No estuvo mal porque el caso se seguía investigando en todas las instancias. En ningún momento se paralizó la investigación. Eso es lo que quiero que entiendan. No se paralizó la investigación. Entonces... O sea, la investigación prosiguió. Así es, prosiguió. No se suspendió la investigación. No se suspendió, solamente con respecto al... De repente, la falla... De repente no debía haber usado... Se congeló, algo así. Con respecto a él no podía hacer otra cosa porque tenía... No podía investigar, eso. No lo podía investigar. No podía dar medidas limitativas de derecho, o sea, no puedo ordenar un impedimento de salida, no puedo ordenar un allanamiento, no puedo ordenar su detención, porque era el presidente de la República. La figura presidencial 117 no está solamente en la Constitución del 93, y lo digo yo, data de 1860. Sí. Era así, los presidentes eran intocables, lo cual está mal también, porque en realidad se entiende que en este momento uno de los flagelos que tiene el país es el tema de la corrupción. Usted hace una encuesta y el país dice, ¿qué es lo que más molesta? La corrupción. Es por eso que yo tomo la decisión en el año 2020 de, en el caso Swing, abrir la investigación, romper el precedente que se había creado durante 31 años, y digo no, ¿para qué? Para evitar la impunidad y para permitir que todos los hechos se investiguen. Pero igual digo, con respeto al presidente, voy a respetar el 117. Yo me pregunto, ¿por qué el Congreso en ese momento pudo haber agregado un supuesto más para temas de corrupción? Sí, se discutió muchísimo y no lo No se hizo, no se hizo. ¿Que no lo hicieron? No lo sé, pero no lo hicieron. ¿Una teoría? No lo sé. Tendría usted que preguntarle a ellos, ¿por qué no lo hicieron? He preguntado muchísimas veces y no tienen... Imagínense, ellos no le contestan, menos yo, porque yo era de la idea, ¿por qué no? Ese supuesto podían haberlo agregado y se hubiera solucionado el problema, ¿no? Pero no se hizo. Y ahora usted podría ser defenestrada. Podría ser por un hecho... Cargo de fiscal supremo. Totalmente injusto, porque yo inicié investigación. Porque no, ¿cuál demora, digo yo? Si el 10 de noviembre inicio la carpeta de investigación... 2021. 2021, porque los hechos fueron conocidos el 7, el 8. Señor, y el 4 de enero... 22. Del 2020, menos de 2 meses... Ya. Estoy abriendo ¿Cuál demora? ¿Dónde está la demora? ¿Dónde está la demora? Le dicen demora porque probablemente, claro, congeló a Castillo. Porque dicen, la demora es porque dicen que frente a los hechos denunciados en noviembre yo debí inmediatamente abrir investigación. Eso no es serio. Alguien lo acusa. ¿Quién le reclama eso? Bueno, era lo que los opositores, los que decían que yo estaba protegiendo a Castillo. Si le estoy abriendo investigación. ¿Los opositores liderados por quién? Yo verdaderamente veo troles, veo las personas que de repente no les soy simpática. Las que quieren verla Las que quieren verme fuera, las que quieren... Así, efectivamente. ¿La fiscal de la Nación la quiere ver fuera? No lo sé, pregúntele. Yo no hemos tenido una conversación. ¿Pero usted le ha pedido una junta de fiscales? ¿Ya le respondió? Hoy, no, es que le he presentado hoy día. Yo ya lo había pedido. Hace 2 meses tuvimos una conversación, yo solicité, porque acá lo grave del problema no solamente es lo que le puede pasar a Zoraida Ábalos, creo que acá lo grave del problema es el precedente y el mensaje que está mandando el Congreso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están atentando contra la autonomía e independencia de una institución como el Ministerio Público. Dígame. Señor, la democracia se sustenta en la división de poderes, se sustenta en el equilibrio de poderes. Como nosotros tenemos... Cada institución, Ministerio Público, Poder Judicial, es autónomo e independiente. Nadie puede hacer un copamiento de instituciones. Y con este caso, ¿cuál es el mensaje? No te alineas a mis intereses. Mira, esto es, ¿no? ¿Por qué copamiento? ¿Quién entraría por usted? Copar significa tomar una línea única. Yo creo que un sector, porque no me gusta generalizar, un sector del Congreso, o sea, lo que pretende es eso, ¿no? Mandar un mensaje de hoy es conmigo, mañana puede ser con un miembro del Poder Judicial, ya han presentado una denuncia contra los miembros de la Junta Nacional. O sea, no se están respetando los criterios jurídicos, no se están respetando. Eso sí es grave, porque socava. O sea, no podemos hablar de una democracia sólida y fuerte si no tenemos un sistema de administración de justicia con autonomía e independencia. Por eso es que le solicito a la Junta de Fiscales que emitan un pronunciamiento. Lo grave sería que la fiscal tenga algo que ver en esto. Yo no puedo aseverar eso. No tengo pruebas. ¿Sospechas? No se puede hablar, no se puede ser tan irresponsable, ¿no? Yo no puedo venir acá a decir que si no tengo elementos de juicio. Me parece muy bien que piense usted así. ¿Cuánto tiempo es el plazo de una solicitud como la que ha hecho usted para una Junta de Fiscales Supremos? Espero que le pongo ahí, si usted ha leído, a la brevedad posible, dado que yo me tengo que presentar al Pleno el 25.
Ahorita. Ahorita. Ahora, yo ya lo había solicitado, pero creo que en ese momento mis colegas no entendieron la real dimensión del problema, no entendieron que no era un tema de Soraya Dávalos, era un tema de institucionalidad. Esto que pretende hacer un sector del Congreso es un quebrantamiento a la constitucionalidad y un debilitamiento a la institucionalidad. Y creo que así tenemos que verlo. Pero usted hizo hace un momento un recuento de casos, dijo Becerril, Luciana León y otros, y claramente corresponden a un espectro que nuestro público, que es muy inteligente, sabe discernir. Y si uno sigue haciendo el rompecabezas, pues 2 más 2 son 4. Y si uno sigue haciendo y sigue haciendo y sigue haciendo, pues tampoco es tan difícil. Entonces, lo preocupante sería que esta sea una campaña. ¿Es una campaña? Es un linchamiento político, es vendetta. Vendetta. Y no viene de ahora. Si usted es periodista y usted ve las veces que han tratado de desacreditarme, porque primero construyeron una narrativa de que yo era amiga del presidente Vizcarra. Y yo siempre digo, si yo era amiga del presidente Vizcarra, si eso fuera verdad, ¿usted cree que con él, justamente con él, rompo ese criterio jurídico de archivar liminarmente? ¿No? ¿Y por qué dicen que usted era muy cercana a Vizcarra? Porque algo tenían que decir. Cuando no encuentran actos de corrupción contra usted, tienen que desacreditarlo, pues. Hay que desacreditarlo. Por ejemplo, y lo estoy diciendo en varias oportunidades, por ejemplo, ¿se acuerda cuando salió la señora Karen Roca a decir que en un Consejo de Estado, que habíamos sido citados todos, yo me había quedado horas a conversar con el expresidente Vizcarra para hacerle daño a Edgar Alarcón y a un congresista? Y gracias a Dios creo que fue este canal, había estado monitoreando todo desde nuestra llegada, que fue minutos antes de las 10, y salimos todos a la 1 acaba, y salimos todos 1 y 2 minutos, y ustedes tenían ahí las cámaras cristales, sale el contralor, Nelson, sale el defensor y salgo yo a la 1 y 2 minutos, se desbarata. Otro día, tengo que ir, me llaman para ver un tema de presupuesto, y estaba como fiscal de la Nación, y al día siguiente se quedó como 3 horas conversando con el presidente Vizcarra, complotando, hablando. Felizmente que saliendo de esa reunión, me voy al Banco de la Nación porque habían pagado ese día y voy al banco, hago mi cola y pido las cámaras al banco y ahí se ve que era mentira. O sea, siempre han tratado de desacreditarme, ¿no? Entonces, hay gente que está detrás de esto, ¿no? Y le decía que este es un grupo, digamos, o un espectro, ¿no?, que haciendo algunas diferencias y algunas excepciones, como siempre, no todo es blanco o negro. Así es. Pues de alguna manera, hoy por hoy, con otras caras, está copando la SUNEDU, está tomando ciertas instituciones autónomas y va como en franca subida y está creciendo. Usted, como la veo, ¿teme por su salida? ¿Cree que ya es inminente su salida? Creo que ese es el propósito. Ahora yo tengo fe en que impere la razón, ¿no? Tengo fe, pero creo que ese es el propósito, ¿no? Desde un principio. Porque decir que he violado este artículo, le acabo de decir que ese artículo es en abstracto, es deber del Ministerio Público conducir la investigación desde un principio. ¿Dónde estaría mi violación? ¿Cómo pueden subsumir ese hecho? ¿Cómo usted no condujo desde el principio? Pregunto. Sí, desde un principio, desde el día 10. De Castillo. Así es. Dicen que me he demorado. Yo pregunto. Claro, mirándolo desde hoy, podría decir, el 117, interpretado hoy, la fiscal Ábalos no lo interpretó como se interpreta hoy. Tendría que tener una máquina del tiempo para verlo. Claro, entonces tendrían que abrirle a todos los 6 fiscales que antes archivaban un caso liminar, tendrían que haberle proceso. Eso no es, ¿no? Nunca ha sido así. Entiendo ahora que usted tiene que mantener la posición de su interpretación en el 21 del 117. Es que es una interpretación, no es una interpretación de Soraya Dávalos. Interpretaciones hay varias, ¿eh? No. El 117 fue claro en muchos años, mucho tiempo. El 117 merece que se le haga una adición a un supuesto, merece. Pero hay varias interpretaciones. Qué bueno, porque bajo el clima de corrupción que estamos viendo era necesario. Por eso le digo, no critico lo que han hecho mis colegas. O sea, usted está de acuerdo con la interpretación actual. Por supuesto. Lo que yo critico es que me quieran a mí sancionar por algo por haber abierto el camino
O sea, hice lo que tenía que hacer. Pude haber avanzado más de repente, pero hice lo que tenía que hacer en el momento. Estamos hablando en el 2020, en época de pandemia, cuando la gente, más de 110 fiscales, tengo 110 personas en la fiscalía que fallecieron. 2 años, de 3 años de mi gestión, 2 años fueron en pandemia. Y aún así dicen que me demoré. Yo pregunto, ¿cuántas denuncias están en la subcomisión años? ¿Y alguien los ha denunciado a ellos por demora y retardo? ¿Tiene algo que decirle a sus verdugos? Que en democracia hay que respetar la Constitución cuando te gusta y cuando no te gusta también. Eso es vivir en democracia, es respeto. Y es respeto a todas las instituciones. Tiene que haber un balance, un equilibrio de poderes. No se puede debilitar así tan fácilmente la constitucionalidad. La fiscal suprema, Zoraida Ábalos, con nosotros debe responder ante el Congreso este jueves 25 de mayo, ante el cadalso del Pleno, ¿verdad? Del Pleno. Ante la denuncia constitucional que enfrenta y se juega el cargo. Gracias, doctora. Gracias a usted. Por haber estado Gracias. con nosotros.